Trade recap del día de hoy, que fue el 26 de mayo. Veamos cómo se movió el gráfico hoy, la entrada que tomé yo y bueno, ¿qué tal? Partimos del gráfico de 4 horas. Teníamos este gap de aquí que se estaba reaccionando y con dirección hacia los all time highs porque había equal highs acá arriba, entonces nos interesaba ir hacia los all time highs. Aunque hubiera un gap aquí bajista, este gap bajista al final no nos interesa mucho porque reaccionamos de acá, estamos en condiciones de all time highs y lo que se dio durante la sesión invalida ese gap de H4. Entonces, si bajamos a H1, antes de la sesión teníamos este gap de H1 aquí abajo, del cual se había reaccionado. Y teníamos un gap de 30 minutos del cual se podía reaccionar. Era el que estábamos esperando reaccionar al inicio de la sesión. Y nada, por lo que termina pasando al final, a la apertura, recordemos, tenemos este gap de H1 que ya se reaccionó, entonces no se esperaría que reaccionara de nuevo, pero si lo hace no sería malo. Lo que pasa es que a la apertura el precio manipula los highs, de aquí los más cercanos los manipula y cae. No pesca mucho el gap de 30 minutos y lo que hace es que viene y reacciona sin tomar ninguna liquidez importante que sería este low, por ejemplo. No lo toma y reacciona al gap de H1 y se va al alza sin dar entrada. ¿Por qué? Porque la única entrada para mí por lo menos hubiera sido este gap de M5, pero cerró horrible aquí arriba, cerró muy arriba, entonces no pude entrar tampoco. ¿Y por qué se valida esta compra aquí abajo? Esta dirección alcista de esta reacción de H1, ¿por qué se valida? Que en el SP tenemos SMT con el low de más abajo, que sería el de aquí. Hay un SMT aquí, a la mecha con mecha, perfecto, y aún así se seguía reaccionando el gap de H1. Entonces tenemos una SMT aquí, con este low, y tenemos una SMT con el low de aquí. Entonces tenemos doble SMT más la reacción del gap de H1. Teniendo todo eso en cuenta, tenemos los all time highs aquí, los voy a marcar. Teniendo ese doll tan claro, lo que se termina dando es un retest en un gap de M5. Ya que nos perdimos la primera compra, porque se dio horrible, podríamos esperar un retest. Y lo que termina pasando es que retestea el gap de M5, aquí, retestea este gap de M5 aquí, toma liquidez como SMT, no la toma directamente, la toma en forma de SMT, que es necesario que tome liquidez. O sea, si esto no lo hubiera hecho con SMT, la compra es inválida. Pero como dio SMT, es suficiente. Y da un IFBG en 30 segundos. Yo no estaba viendo 30 segundos, entonces no pude tomar esa entrada. Terminé entrando por aquí. Pese a que mi entrada ideal hubiera sido entrar en M2, porque es el gap de mayor temporalidad bajista que se termina invirtiendo, pero igual puedo entrar en 30 segundos, porque está más abajo, y al llegar al gap de M2 yo ya estaría break-even. ¿Por qué no hice eso? Porque no estaba viendo, como digo, 30 segundos, pero lo que sí hice fue ver el SP. Y el SP en ese mismo momento estaba invirtiendo en M1, aquí. Si se alcanza a ver, alcanza a invertir aquí en M1 este gap de aquí. Entonces al invertir esto yo entro, que fue a esta altura más o menos, y a 1,5. ¿Por qué? Porque era lo que es necesario para poder pasarme la cuenta de un trade. Luego de eso hice el micromanagement del trade nomás y nada, pues terminó llegando al TP por ahí más o menos, por esa zona, porque entré igual más arriba, entré como por acá. Entré así. Terminó llegando como por acá. Una cosa así. Y la cosa es que en principio no debí tener dramas con hacer el 1 a 1,5 que me pedía la cuenta, pero me faltaron $20, entonces lo que tuve que hacer fue comprar. ¿Y por qué estaba tan seguro de compras? Era porque el SP todavía no tomaba estos dos highs de acá. Aquí recién lo toma. Recién. Pero yo terminé haciendo la compra por aquí. Entonces era válido seguir comprando. Sí, dentro de todo, y era una compra corta. O sea, metí el $20 de riesgo, que no es nada prácticamente para el tamaño de la cuenta, entonces no afectaba mucho si es que se iba a stop. Y si se iba a TP, me pasaba la cuenta. Entonces era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Y terminó funcionando. Así que, bueno, por lo menos para mí ese habría sido el recap. Fue para mí la mejor entrada de la apertura y de la sesión. Creo que PM también dio entradas, pero esta para mí era la mejor, que tenía un retest de un gap de M5 con un IFBG en 30 segundos, toma de liquidez, tiene toma de liquidez, un doll clarísimo, y teníamos sponsorship o apoyo de un gap de H1 de 30 minutos y SMTs a los lows. Y que estaban esos apoyados de un gap de H4, así que teníamos todas las temporalidades alineadas para ir a tomar ese all time high. Así que ese sería el recap por hoy, para mí por lo menos, así que eso. Chau.